Mateo, el primer capítulo del Nuevo Testamento. Y vamos a dar lectura a los primeros versículos. En esta mañana vamos a leer algunos pasajes, Mateo 1, Mateo capítulo 2 y así. Pero primeramente damos lectura a los versículos 1 al 17. Voy a dar lectura yo rápidamente y ustedes, hermanos, síganme con la vista. ¿Está bien? Dice así, Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zaras, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruda a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Urías. Urías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Miren, aquí está comenzando la explicación de Mateo, ¿verdad? Mateo, y vamos a comenzar esta mañana esta serie de estudios en este evangelio, que es uno de los primeros que está ahí en las escrituras. Ahora, para entender un poquito más, queridos hermanos, el contexto, dónde y cuándo escribe, nosotros sabemos que antes de Mateo ya tenemos el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento termina ¿con qué libro? Malaquías, ¿verdad? Y durante ese tiempo, hasta que se escribió este evangelio y algunos libros del Nuevo Testamento, hubo un tiempo de silencio. Es decir, que no había profeta en la tierra, no había la palabra del Señor como la conocían en el Antiguo Testamento, y menos habían profetas, ¿no?, en el Nuevo Testamento, o en ese tiempo de silencio. Era un tiempo donde el pueblo de Israel estaba siendo conquistado primeramente por Babilonia. Después fueron llevados a la deportación, fueron exiliados de todo Israel. Algunos se habían quedado, y como hemos estudiado en las noches con el libro de Nehemías, pequeños remanentes de personas volvían a Jerusalén. Algunos con Nehemías tratando de reconstruir el templo, otros con Zorobabel tratando de reconstruir, con Nehemías el muro, y con Zorobabel y con Esdras tratando de reconstruir la religiosidad o la espiritualidad, mejor dicho, a través de las prácticas del templo y del sacrificio. Sin embargo, no llegó a consolidarse totalmente. Después de Babilonia, los persas fueron conquistados por los griegos. Después vinieron los romanos, y en esta época
de la conquista de Roma, el gran imperio, cuya secuela todavía nosotros vivimos, porque vivimos todavía en un imperio romano debilitado, se puede decir, pero todavía con las secuelas de ese imperio que dominó todo el mundo conocido. Y los romanos pues exigían como a esclavos a todas las naciones conquistadas que ellos pagaran sus tributos, que cumplieran sus leyes y demás. Y lo mismo estaba pasando en esta época. Así que Israel era el botín de los imperios de turno y en este caso le tocaba a Roma. En este contexto se escribe este evangelio, y la palabra evangelio significa buenas noticias. Es un libro que relata las buenas noticias del Salvador, del Señor Jesucristo. Mateo relata desde una perspectiva tratando de hacer coincidir el Antiguo Testamento y todas las promesas del Antiguo Testamento con o referidos al Señor Jesucristo. ¿Cómo iban a ser? ¿Cuándo iban a ser? ¿Cuáles iban a ser las circunstancias? Habían muchas promesas y Mateo trata cuidadosamente de explicar a los judíos en ese entonces que el cumplimiento de esas promesas se estaba presentando en la persona del Señor Jesucristo. Así que esto es un poco la introducción. Ahora, ¿quién era este escritor? ¿Quién era Mateo? Mateo, era un joven publicano, que significa cobrador de impuestos, a quien Jesús llama a ser parte de los 12 discípulos. En el libro de Mateo lo vamos a estudiar más adelante. Pero se cree, por ejemplo, que los publicanos, aquellos cobradores de impuestos, eran seres despreciables, ya que atormentaban a su propio pueblo cobrando los impuestos para el imperio romano. Esto era casi considerado como traición. En la Biblia vemos a otro publicano famoso, ¿verdad? Otro cobrador de impuestos, más adelante, se llamaba Zaqueo. Y él era odiado. Cuando seguramente las personas estaban cerca de él, decían: no te juntes con este pecador, y nadie quería estar con él. Pero Jesús se acercó a Zaqueo y le dijo: hoy cenaré contigo en tu casa. Cuando el Señor Jesús se acerca a estas personas, algo sucede, algo maravilloso cambia en su vida. Y de ser tal vez una persona corrupta, una persona que no cumplía la justicia y que vivía en deshonestidad, su vida cambia completamente. Y eso es lo que estamos viendo también en la vida de Mateo. Siendo él un publicano, un cobrador de impuestos, alguien que era tal vez despreciado por su pueblo, se convirtió en un seguidor de Jesús, y él nos dejó y dejó a su pueblo tal vez uno de los evangelios que presenta la realeza, la continuidad del Antiguo Testamento y las promesas divinas en la persona de Jesucristo. Así que este es el libro que nos presenta la palabra del Señor para que lo estudiemos. Mateo escribe acerca del Rey Jesús, acerca del Mesías. Entonces Mateo escribe este libro presentando a Jesús como el verdadero Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y de ahí la población meta de Mateo podemos decir que era el pueblo judío, quienes estaban aguardando a un Salvador. Sin embargo, no se habían dado cuenta de que este Salvador ya había venido en la persona de Jesús. Mateo nos va a ayudar a hacer mención a varios pasajes del Antiguo Testamento. Es el evangelio
que más pasajes del Antiguo Testamento cita para corroborar la continuidad de la promesa de Dios. En otras palabras, en esta introducción, en esta breve introducción del capítulo 1 y 2 que vamos a ver esta mañana, Mateo nos presenta a nosotros a un Dios que cumple sus promesas, a un Dios que no ha olvidado a su pueblo, a un Dios que está presente en la historia del pueblo de Israel, y por lo tanto también nosotros debemos sentirnos identificados con esta promesa, porque hemos sido bendecidos a través del cumplimiento de la misma. Entonces, Dios como cumplidor de las promesas, y en primer lugar vemos en la genealogía de Jesús, ¿no? Una descendencia prometida, una descendencia prometida. En otras palabras, Dios cumple sus promesas a pesar de nuestras limitaciones. Y miren con cuánto detalle Mateo describe la genealogía de Jesús. Se mencionan personajes bíblicos de mucho peso, tal vez de mucha historia en la vida de Israel. ¿Quiénes? El primero de ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, el rey David y tantos otros que están mencionados ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros estudiamos a detalle esta primera etapa, la genealogía de Jesús, ya viene a nuestra mente toda la historia del Antiguo Testamento. Y podemos contar las grandes historias de Abraham, lo que pasó con Isaac, cómo Jacob se peleó con su hermano por la herencia, ¿verdad? Y así diferentes historias que dan cuenta de la veracidad de la realeza y la descendencia del Señor. La promesa de Dios cumpliéndose en la persona de Cristo. Ahora, si empezamos por ejemplo con Abraham, uno de los personajes más importantes de la historia de Israel, él era llamado también el padre de la fe. Y él es quien representa el primer pacto de Dios con su pueblo, donde se le promete a Abraham hacer de él una gran nación, bendecir con él a todas las naciones de la tierra y darle la tierra de Canaán por herencia perpetua. Así que este primer personaje, Abraham, es una de las claves para entender quién era Jesús y la importancia de Jesucristo siendo descendiente de Abraham, el padre del pueblo de Israel. Si hay alguien a quien respetaban los judíos en ese entonces, era Abraham. Él era su líder, tal vez el líder máximo a quien respetaban, a quien trataban de imitar, quien decían es el fundador de nuestro país. Y Dios le había dado promesas de permanecer en esta ciudad, en este pueblo que tenían allí en Canaán, por herencia perpetua. Pero también le había prometido a Abraham que en él iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Más adelante vemos en las escrituras cómo Dios incluso le dice: mira las estrellas o mira la arena del mar, ¿y puedes contarla? No puedes. Así será tu descendencia. Muchos, millones de personas serán benditos en ti. ¿Por qué? Porque de ti nacerá el Salvador. Porque de ti, de tu descendencia vendrá aquella persona que salvará al mundo de sus pecados. Y entonces aquí Mateo está confirmando la descendencia y la venida de Cristo a través de Abraham.
En Génesis 12:2, ahí tenemos en las escrituras, dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios cumpliendo su promesa desde Abraham. En segundo lugar, vemos a otro personaje muy conocido, muy admirado también por el pueblo de Israel, y este era el rey David. El rey conforme al corazón de Dios, a quien se le promete que de su descendencia también vendría el Mesías. Y esto lo vemos en el pacto davídico, también conocido como el pacto de la casa de David. Es una promesa divina que Dios le hizo a David, asegurándole que de su casa, de su linaje, surgiría un rey, el Mesías, a quien establecería un reino eterno y que gobernaría para siempre con justicia. Este pacto se muestra en 2 Samuel capítulo 7 versículo 12, donde dice: y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Miren, cuando el pueblo de Israel escuchaba estas promesas, claramente lo relacionaban con aquel rey, con aquel Mesías que iba a venir de la casa de Abraham, de la casa de David. Y Mateo está tejiendo la historia, está tejiendo la descendencia, la profecía y el cumplimiento de Dios en la persona del Salvador. Sin embargo, a pesar de que no quedaban dudas tal vez en la historia y en la genealogía, todo se cumplía en Jesucristo como persona y como rey. Pero también allí, no solo en la genealogía, habían personajes de repente muy admirados. También habían algunos personajes un poquito cuestionados, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Tamar, la nuera de Judá, ¿no? Una persona que tomó decisiones extremas para tener un hijo y participó por medio de la fe como parte de la descendencia del Señor Jesucristo. Otro personaje, Ruth, la moabita, ¿verdad? Que los moabitas estaban prohibidos de ser parte de la familia de Israel. Sin embargo, por la fe y por la fidelidad de esta mujer, hasta llegó a ser parte de la familia de Jesús. Rahab, la mujer que vivía en los muros de Jericó, aquella persona que se dedicaba tal vez a la mala vida, por la fe fue añadida dentro del grupo de las personas que formaban parte de la descendencia de Jesús. Betsabé, la que estaba antes casada con Urías, y David la tomó por mujer, y entonces vino la descendencia de Jesús. Miren, hay cosas expectantes, hay cosas que nos llenan tal vez de orgullo o al pueblo judío en cuanto a la genealogía de Jesús, y hay cosas que uno dice, a veces no entiendo, pero Dios tiene sus planes soberanos y Él redime todo aquello que para nosotros estaba mal. Dios redime aquello que tal vez uno dice no tiene respuesta, no tiene solución, no tiene esperanza. Esta persona no puede ser parte de la familia de Dios, pero cuando uno se entrega al Señor, Él cambia su historia. Cambia la historia tal vez de consecuencias malas, consecuencias pecaminosas, en una consecuencia gloriosa y maravillosa.
Entonces, la genealogía del Señor Jesucristo confirma la promesa del Señor. Y en segundo lugar, nos permite también a nosotros vislumbrar nuestra permanencia en la promesa de Dios a pesar de nuestras equivocaciones. Pero también la historia, estos primeros capítulos, podemos ver que la promesa de Dios se cumple a pesar de nuestras expectativas. Permítanme leer algunos versículos más aquí en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 18, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Miren, la promesa de Dios se va a cumplir, nos muestra este pasaje, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra historia, pero también a pesar de nuestras expectativas. Y en este caso podemos ver nosotros, por ejemplo, que el mundo no estaba preparado. Nuestras expectativas o las expectativas aquí de los personajes eran otras. Sin embargo, Dios hace un milagro. Dios cambia la historia. Dios cambia y transforma las expectativas. De repente, el pueblo de Israel estaba tan distraído en su diario vivir. Estaban trabajando, estaban casándose allí, estaban tratando de cumplir las normas, las leyes, porque había en medio un censo y había muchas personas ahí. Pero vemos a una jovencita, ¿no? María, que aún no estaba casada con José. Y el Espíritu Santo hace un milagro y concibe en su vientre a Jesús por obra del Espíritu Santo. Vemos a un José que se entera que María había quedado embarazada y quiere dejarla para no causar conflictos, ¿verdad? Él era tal vez muy prudente, muy cuidadoso, no quería difamar a María, a pesar de que parecía que algo no andaba bien. Sin embargo, en la noche Dios se le presenta a José y le dice: no temas. ¿Por qué? Porque todo esto que está sucediendo, a pesar de que tú no lo esperabas, es parte de mi plan, es parte del plan de Dios, para que se cumpla lo que dicen en las profecías, que una virgen concebirá y dará a luz al Hijo de Dios. Como dice Isaías 7:14, por tanto, ahí dice el versículo: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. María no lo esperaba, José no lo esperaba, sus expectativas eran totalmente diferentes. Pero también vemos a una ciudad, Belén, si nos ponemos a estudiar en otros pasajes también, que no estaba preparada para la llegada del Mesías. En ese tiempo, si recordamos la historia, muchas personas habían ido a ser empadronados, a ser censados, ¿no? por la ley que estaba vigente. Entonces había un tumulto de personas
haciendo ahí filas seguramente para el censo. No había espacio en las casas para que se quedaran. Entonces José y María tenían que quedarse allí en el rincón de las casas, en un pequeño establo. Y vemos a Jesús descrito naciendo en un pesebre. ¿Estaba el mundo preparado para recibir al Mesías? Todos lo esperaban, pero al vivir en sus propias expectativas, en distracciones, ni se dieron cuenta de que el Mesías, el Rey, estaba viniendo a la tierra. ¿Y qué más podemos decir? El rey de entonces, Herodes, cuando escuchó la noticia de aquellos reyes magos, dice, miren en el versículo 1 del capítulo 2, leamos esa parte también, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así estaba escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Miren, ahí vemos también que la expectativa del mundo era totalmente diferente. El rey Herodes, en lugar de sinceramente adorar al verdadero rey de los judíos, él se turba al escuchar esa noticia. Rechaza a este rey, no quería perder sus privilegios. Entonces, ¿quién podría esperar que el Salvador del mundo llegara en estas circunstancias? El Mesías prometido desde las genealogías, desde toda la historia del pueblo de Israel, el Salvador que vendría, llegó a pesar de nuestras expectativas. El mundo no estaba preparado, pero Dios ya lo tenía todo listo, ya tenía todo preparado. Dice las Escrituras que nació conforme a las Escrituras de una virgen, como estaba prometido. Nació en Belén, como estaba anunciado. Nació y fue adorado por otros pueblos, ¿verdad? Vinieron los reyes magos del oriente a adorar a aquel ser maravilloso que iba a venir a la tierra. Sin embargo, a pesar de nuestras expectativas, Dios cumplió su promesa. Y en tercer lugar, queridos hermanos, vemos también aquí en la historia que Dios cumple sus promesas a pesar de la oposición. Repito una vez más, Dios cumple sus promesas a pesar de nuestros errores. Dios cumple sus promesas a pesar de nuestras expectativas, a pesar de que no estamos listos, a pesar de que no lo esperamos. Dios cumple sus promesas. Y en tercer lugar, Dios cumple sus promesas a pesar de la oposición. Jesús había nacido y el Mesías estaba en el mundo y no era bienvenido. Miren lo que dice este pasaje en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron, ¿no? Herodes, en primer lugar, tomó la decisión
de rechazar a Jesús. Herodes era un rey ambicioso que se preocupaba por mantener su puesto en el gobierno. Consideraba que el nacimiento de Jesús, anunciado como un rey, era una amenaza a su posición. Y al enterarse que el rey de los judíos había nacido, él no se alegró. Él se convirtió en un opositor y empezó a tomar decisiones para frenar la promesa del Señor, para frenar la venida del Mesías a este mundo. Y tomó decisiones lamentables. Dice que entonces, cuando él se enteró, dijo: maten a todos los niños menores de 2 años. Y entonces comenzó una matanza cruel en medio de toda esa ciudad. Y la Biblia lo había profetizado ya desde hace tiempo. En Mateo capítulo 2, 18, por eso dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Había una oposición grande para el cumplimiento de la promesa del Mesías. Y desde el principio del mundo, el mundo desde el inicio del pecado en el mundo se ha opuesto al plan divino de la salvación. Y hoy día podemos ver también en nuestro mundo que nos rodea. El mundo está oponiéndose a Dios. El mundo se opone a los valores. El mundo se opone a los principios divinos. El mundo no quiere aceptar a un Salvador. El mundo rechaza a este Salvador. Hoy en día, si nosotros vemos en el pueblo de Israel también, aún ellos siguen esperando la promesa de Dios, cuando la promesa se ha cumplido en Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros asumir nuestra responsabilidad? ¿Cómo nosotros podemos disfrutar de esta verdad del Señor que nos dice que a pesar de nuestras limitaciones, Dios cumplirá su promesa en ti y en mí? 3 realidades que vemos en el libro, en esta introducción. Dios cumplirá sus promesas a pesar de nuestras limitaciones. Dios cumplirá sus promesas a pesar de nuestras expectativas, y Dios cumplirá sus promesas a pesar de la oposición. Quiero invitarle, hermano, en este momento a pensar en esto que el Señor nos está mostrando en su palabra. Dios ha cumplido su promesa al enviar a un Salvador. ¿Cuáles son las promesas que hoy el Señor nos está pidiendo, de las cuales nos aferremos, nos agarremos de Él? En un mundo que cambia, en un mundo que se tambalea, Dios permanece fiel y Dios permanece firme. ¿Estás tú, querido hermano, seguro en la palabra de Dios, en la promesa del Señor? ¿Estás viviendo bajo las promesas seguras del Señor? Si nosotros podemos recordar, quiero invitarte a pensar en alguna de las promesas en las que tú estás viviendo el día de hoy. ¿Cuál es una de ellas? A ver, piensa una promesa y dile a la persona que está a tu lado: una promesa del Señor para tu vida. Quiero leerles algunas de ellas. En Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Estás viviendo aferrado a las promesas del Señor? Hoy más que nunca, nuestra fe debe permanecer firme, hermanos. Oremos. Pongámonos de pie. Padre eterno, tú eres fiel. Tú has cumplido, Señor, lo que has prometido desde el principio, Señor. Has prometido a un Salvador y Jesucristo ha venido. A pesar, Señor, de los errores que las personas han cometido en sus vidas, tú has transformado sus vidas y las has añadido, Señor, a tu familia y aún a nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Nos has adoptado como hijos tuyos. A pesar, Señor, de nuestras distracciones, nuestras expectativas que no se alinean con la tuya, porque nosotros nos hemos acomodado tal vez a este mundo y hemos dejado de esperar en ti. Hemos comenzado a esperar solo en nuestras fuerzas. Hemos esperado solamente en nuestros deseos, pero hemos dejado tal vez de pensar que tú tienes algo mejor para nosotros. Y a pesar también, Señor, de la oposición que hay en el mundo, a pesar del pecado, a pesar de la maldad, aún de nuestro egoísmo, Señor, tú cumplirás tus promesas porque eres fiel con nosotros. Y te damos gracias, Señor. Esta mañana queremos afirmar nuestra fe. Seguramente el pueblo de Israel, al escuchar y al leer este libro de Mateo, muchos se convirtieron. Muchos dijeron: verdaderamente es el Mesías prometido, Jesús, el Hijo de Dios. Pero otros lo rechazaron y aún viven con la expectativa de esperar a un Mesías, a ese Mesías que resuelva su vida. Pero hoy nosotros podemos afirmar nuestra fe, sabiendo que tus promesas son verdaderas, que tu palabra es verdadera, que tú cumpliste al pie de la letra lo que habías prometido, y que Jesucristo vino y es nuestro Salvador. Pero así también, Señor, como cumpliste tu promesa, aún hay muchas promesas que tú nos has hecho a nosotros. Permítenos, Señor, aferrarnos a ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a pasar al siguiente tiempo de la palabra del Señor.